Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el Srimad Bhagavatam. Hoy estamos en el texto 31 del capítulo 14. Espero que haya sido un bonito fin de semana para ustedes. Y vamos a comenzar. Saludos, Madre Amrita Ganga. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Susenas Charudeshna Cham Samboyam Bhavati Suttaham Anyecha Karshni Pravaram Saputra Rishabhadayam. La traducción del verso es la siguiente. ¿Les está yendo bien a los principales hijos del Señor Krishna? Hijos tales como Susena, Charudeshna, Samba, el hijo de Jambavati, y Rishabha, así como también a los hijos de estos. Esa es la pregunta de Yudhishthira para Arjuna, que está volviendo, y Yudhishthira sabe que Arjuna seguramente pasó, Arjuna tiene información de la situación de la familia de Krishna. Ahora está preguntando por algunas personas concretamente. Y aquí se presentan más bien los nombres de algunos de los hijos de Krishna. Prabhupada va a mencionar algo en el significado, algunos datos numéricos en relación a la familia extendida de Krishna. Y también él continuará en este significado, continuará con el tema de las almas liberadas y las almas condicionadas. Más específicamente, él va a describir un par de detalles acerca de las almas liberadas y para aportar un poco más a lo que a la línea que él ha traído desde algunos significados anteriores, especialmente el significado anterior donde él hablaba, y nosotros también hablamos, las almas, los diferentes tipos de almas liberadas, almas condicionadas. Ambas son almas diminutas. Luego tenemos almas que también se expanden de Krishna, pero que son la suprema personalidad de Dios también, o que son la personalidad de Dios. Y entonces vamos a ir al significado. Como ya se dijo antes, el Señor Krishna se casó con 16,108 mujeres, y cada una de ellas tuvo 10 hijos. Por consiguiente, eran un total de 16,108 por 10 hijos, o sea, 161,080 hijos. Todos ellos crecieron y cada uno de ellos tuvo tantos hijos como su padre. El conjunto era de unos 1,610,800 familiares del Señor. El Señor es el Padre de todos los seres vivientes, y estos son innumerables. En consecuencia, únicamente unos cuantos de ellos son llamados para asociarse con el Señor en sus pasatiempos trascendentales en esta tierra, como el Señor de Dwaraka. No es asombroso que el Señor mantuviera una familia visible, integrada por un número tan grande de miembros. Es mejor abstenerse de comparar la posición del Señor con la nuestra, y ello se vuelve una verdad sencilla en cuanto se nos da a conocer al menos un cálculo parcial de la posición trascendental del Señor. Mientras el rey Yudhishthira preguntaba por los hijos y los nietos del Señor, que estaban en Dwaraka, mencionó únicamente a los principales de ellos, pues le resultaba imposible recordar todos los nombres de los familiares del Señor. Señora Noraliza, Hare Krishna. Saludos, qué bueno tener noticias de usted de esta manera. Saludos, señora Noraliza. Buenos días también, Hare Krishna. Hay un dato interesante que podemos mantenerlo en mente, que los hijos de Krishna, mientras él estuvo en Dwaraka, casado con sus tantas esposas,
la cantidad de sus hijos era 161.080. Y cada uno de ellos tuvo otros 10 hijos, como aquí dice Prabhupada. Así que estamos hablando de 1.610.000 familiares, entre hijos y nietos. Prabhupada da ese número y no sé, no se centra mucho en más detalles acerca de ello, porque aquí pudiéramos incluir, por ejemplo, las nueras y yernos de Krishna. Si todos estos hijos tuvieron hijos, pues entonces, si Krishna tenía nietos, eso indica que también había nueras y yernos, y eso aumentaría el número de personas que vivían como esa familia extendida de Krishna. Vamos a leer también el siguiente verso. Vamos a leer el siguiente verso que Prabhupada menciona algo de las almas liberadas, y vamos a relacionarlo con cómo es posible que había tantas personas. Y hay una explicación allí indudablemente relacionada con el Bhakti, con el servicio devocional. Dice Madre Luisa Cofre. Consulta: cuando Krishna se va de esta tierra, sus hijos también se van con él, porque dicen las escrituras que se van todos con todos sus asociados. Sí, de acuerdo con el Bhagavatam, sí. De hecho, es lo que leímos en este mismo capítulo, que Vidura, él no quería hablar de la desaparición de toda la dinastía de Krishna, ¿no? Todos los Yadus, cuando hablamos de la dinastía de los Yadus, entran aquí sus hijos, y otras personas también, toda esta gente de la que estamos hablando hoy, todas estas personas. Y sí, todos ellos desaparecen. No solamente ellos, sus hijos, sino también otras personas que no formaban parte de su familia así cercana, la familia de hijos y familia inmediata, pero que vinieron con Krishna para ayudar a asistirle en esa misión de recuperar el reino piadoso en la tierra. Ese es el caso de los Pándavas, que Prabhupada lo va a mencionar en el siguiente significado, que los Pándavas no eran parte de su familia cercana y su familia nuclear. Sin embargo, ellos aparecieron también con el objetivo de ayudarle en esa misión a Krishna. Y cuando la misión estuvo lista, incluso los Pándavas también partieron. Digo incluso los Pándavas porque también sus hijos, de hecho sus hijos, toda la dinastía de los Yadus, habiendo cumplido ya la misión por la cual había venido Krishna, todos se van del planeta. Se van, me refiero a que cruzan ese umbral de la muerte, a la cual el cual causa temor para una persona ordinaria, digamos. Y podemos decir que todos ellos murieron, ¿no? En un sentido, en palabras simples, todos ellos murieron después de Krishna. Y como lo vamos a ver un poquito más adelante, aquí en este mismo verso que le vamos a leer enseguida, no es que mueren en sí, sino que todas estas almas, como estas cantidades tan grandes de hijos, no mueren, bueno, enfrentan ese momento al que llamamos la muerte, pero ellos continúan en la siguiente puesta en escena de Krishna, en el siguiente universo. Todas estas almas, todo este staff, todo este séquito, ¿cómo es la otra palabra? Todo este elenco de Krishna lo acompaña a él en su siguiente aventura, vamos a decirlo así, en el siguiente planeta en donde Krishna va a otro planeta a salvar la situación de ese planeta en particular, y todos ellos lo acompañan allá eternamente. Ese es su servicio, de acompañarlo a él en su gira que hace, que es una gira eterna, en su gira que hace por todos los planetas, por todos los universos materiales, tratando de brindar ayuda a sus devotos. Así que en respuesta, sí, todos ellos partieron, se van. El Señor es el Padre de todos los seres vivientes y estos son innumerables. En consecuencia, unos cuantos únicamente son llamados para asociarse con el Señor. O sea, si partimos del hecho de que todos somos hijos de Dios, todos, y solamente en este pobre planeta existen aproximadamente 8,000 millones de personas, ¿no? 8,000 millones, comparados con 161,000,
Hay una gran diferencia. En lo que Prabhupada aquí está diciendo es que de esos 8.000 millones de seres humanos, solamente seres humanos, sin contar a los animales, que eso ya no sería imposible, porque también los animales o aquellas almas que están en cuerpo de animales también son hijos de Krishna, son hijos de Dios, ¿no? Entonces el Prabhupada aquí está presentando la idea como algunas de esas almas son escogidas para desempeñar este papel de hijos de Krishna directamente cuando Krishna aparece en el planeta. Y no tiene nada de asombroso porque ya todos somos hijos de Dios. Solamente que, y claro, para comprender esta idea ontológica de algunas almas actuando como hijos de Dios, pero en realidad todos ya lo somos, es fundamental el prerequisito de comprender cómo funciona el asunto de la reencarnación, de la eternidad del alma y la transmigración del alma en diferentes cuerpos, teniendo como base y como prerequisito esa comprensión. De manera muy fácil podemos comprender que si el alma está cambiando de cuerpos, entonces cuando Krishna aparece en el planeta, debido a que algunas almas lo merecen, vamos a decirlo así, para ponerlo de una manera simple, algunas almas lo merecen y están listas para ello cuando Krishna aparece en el planeta, entonces algunas de ellas reciben ese regalo, vamos a decir así, de convivir directamente como un hijo de Krishna. Si bien es verdad todos lo somos, pero estamos olvidados de ello. Y cuando Krishna aparece le da esa oportunidad a algunas almas. Y aquí tenemos el 161 almas, 161.000 almas aproximadamente, que debido a un proceso previo, debido a todo un proceso de entrega, de purificación, estas almas obtuvieron esa gracia de poder presenciar la venida de Krishna y no solamente eso, sino formar parte de su propia familia. Siguiente pregunta. Morris, saludos Morris. Hare Krishna. En estas nuevas giras, ¿no hay posibilidad de que nuevas almas participen en esos pasatiempos? Por así decirlo, ¿no se renueva el staff que se convierten en sus asociados íntimos en estos nuevos pasatiempos? Haribol. Y también pregunta, agrega un poco más diciendo que en otros universos, para ser más específico en mi pregunta. Sí, Morris. Sí, definitivamente. De hecho, dicen las escrituras, o el Bhagavatam especialmente, y los acharyas previos, ellos describen que de esto, por ejemplo, de estos 161.000 hijos, algunos de ellos son almas eternamente liberadas, que vienen directamente del mundo espiritual para acompañarlo a Krishna. Y algunas de esas otras almas son almas que se ganaron ese puesto, vamos a decirlo así. Algunas almas son, hablando en términos técnicos, algunas almas son nitya siddhas, son eternamente liberadas, y algunas otras almas son sadhana siddhas, que a través de un sadhana, a través de la disciplina y la constancia y siguiendo las normas que da el maestro espiritual, llegan a un estado de purificación y consiguen un puesto en ese staff. Eso pasa, por ejemplo, con las gopis, con la cantidad innumerable de gopis que hay en Vrindavan. Eso pasa con todos los asociados de Krishna en realidad. Y indudablemente esa norma aplica también para los hijos de Krishna. Y sí. Así que hay una variedad en esos asociados cercanos de Krishna, una variedad de almas. Por un lado están esas almas que vinieron directamente con él y por otro lado las almas que ganan ese puesto, digamos. Entonces vamos al siguiente verso y Prabhupada, como digo, vamos a encontrar un poco más de información allá también. Con mucho gusto. Muchas gracias, querido Dira Prabhu, dice Morris. Con mucho gusto, querido Morris Prabhu. Seguimos. Yo creo que tenía una idea aquí que la dejé en el aire. No, bueno, seguimos. Texto 32 y 33 dice así. Además, continuó Pariksit, Srutadeva, Uddhava y otros, Nanda, Sunanda y otros líderes de almas liberadas que son compañeros constantes del Señor,
¿Están protegidos por el señor Balaram y Krishna? Les está... Ah, no, perdón, esta no es pregunta. Él nada más afirma. Todos ellos están protegidos por el señor Balaram y Krishna. Perdón. Ahora sí pregunta. ¿Les está yendo bien a todos ellos en sus respectivas funciones? ¿Se recuerdan de nuestro bienestar ellos, a quienes la amistad los une eternamente a nosotros? Aquí dice, vamos a encontrar algunos otros datos con respecto a esta pregunta también, Morris. A ver. Los compañeros constantes del Señor Krishna, tales como Uddhava, son todos almas liberadas. Y ellos descendieron a este mundo material junto con el Señor Krishna para cumplir la misión del Señor. Aquí Prabhupada está presentando esa idea, ¿no? O esa categoría de almas que, como lo dijimos ayer, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estoy? Como lo dijimos ayer, algunas almas que son almas diminutas también, que son jiva, pero eternamente liberadas, y ellas a veces lo acompañan a Krishna. El mismo caso es con los pándavas, vean qué interesante. Un detalle que vale la pena tenerlo en cuenta también. Los pándavas también son almas liberadas que descendieron junto con el Señor Krishna para servirlo en esta tierra en sus pasatiempos trascendentales. Como se confirma en la Bhagavad Gita 4.8, el Señor y sus asociados eternos, quienes también son almas liberadas como el Señor, descienden a esta tierra en ciertos periodos. El Señor los recuerda a todos, pues el Señor conoce a su staff, a su séquito, pero sus asociados, aunque son almas liberadas, se olvidan, debido a que son Tatasta Shakti, o la potencia marginal del Señor. Voy a resaltar esto aquí para detenerme un par de palabras. Tatasta Shakti es un detalle técnico, sí, conceptual. Para algunos de ustedes quienes estén más familiarizados con esta palabra, Shakti hace referencia, o sí puede referirse a energía, en este contexto hace referencia a la energía. Y hay un tipo de energía llamado Tatasta. Y ese Tatasta se refiere, y Prabhupada enseguida aquí da la definición de potencia marginal del Señor. Y si ustedes vieron, Prabhupada acaba de informar que las almas entran en la categoría de potencia marginal del Señor. Y es otra forma de categorizar las potencias del Señor, que si bien es verdad, a ver, voy a quitar esa pantalla. Si bien es verdad, por ejemplo, ayer, o bueno, en el verso anterior, hablamos de Vishnu Tattva y Jiva Tattva, que yo lo copié aquí en la pantalla, ustedes están viéndolo. Y Vishnu Tattva decíamos que son las almas que se expanden de Krishna, que siguen siendo la personalidad de Dios. Y Jiva Tattva son las almas que se expanden de Krishna, pero que son diminutas como nosotros. Aquí en este caso aparece el concepto de Tatasta Shakti, que pertenece a otra categorización, y voy a escribirlo también. Prabhupada ha mencionado aquí, lo acabamos de leer, el segundo tipo de potencia, que es Tatasta. Y él lo acaba de definir como Tatasta Shakti, potencia marginal del Señor. ¿Qué pasa con las otras dos? Antaranga es la primera de ellas, a diferencia de la potencia Tatasta, que es marginal, que se mantiene al margen de Krishna. Antaranga es la potencia interna de Krishna. Sí, algunas almas, así como acabamos de leer de los Pándavas y otros asociados que pertenecen a la energía Tatasta, algunas almas pertenecen a esta primera categoría, Antaranga. ¿Y qué significa Antaranga? Son almas que emanan de Krishna también y que son consideradas no la personalidad de Dios, no son consideradas igual que la personalidad de Dios, no son encarnaciones de Krishna, sino que
se expanden de él y actúan como almas ordinarias, como si fueran almas ordinarias. Y es el caso, por ejemplo, para dar un ejemplo de algunas de las gopis, que cuando se habla de las potencias antaranga, generalmente se presenta como ejemplo a las gopis, o algunas de ellas, que ellas no son consideradas personalidad de Dios, no son consideradas una encarnación de Dios. Sin embargo, a pesar de actuar como almas ordinarias, como almas diminutas, son consideradas potencia interna de Krishna. O sea que ellas son, por un lado, eternamente liberadas y fueron creadas única y exclusivamente para cumplir con ese rol eterno que ellas tienen. Y claro, hay el ejemplo de la gopis y hay el ejemplo de otras almas también que viven eternamente en el mundo espiritual y que no tienen la menor posibilidad jamás de entrar al mundo material, como sí lo hacen otras almas. Y las almas que sí entran al mundo material son categorizadas en la segunda, en la categoría, en la potencia tatasta. Y por último está Bajiranga Shakti, que Bajiranga hace referencia a la potencia externa de Krishna. La primera es interna, Antaranga, la segunda es marginal y la tercera es energía o potencia externa, que es la materia. Esa Bajiranga es toda la cantidad de átomos, la energía que se expande de Krishna y que termina llegando a nosotros en la forma de átomos, que es materia muerta, que no tiene capacidad de ebullición a diferencia de los seres vivos. Y esa energía de Krishna es eso, es una energía de Krishna, pero se le conoce como Bajiranga, o sea, energía externa. Y, sí. Y las almas que están en la categoría de Tatasta tienen la posibilidad, Prabhupada dice, de a veces fijar su atención en la energía interna de Krishna, en la energía espiritual de Krishna, o a veces, como son marginal, pueden estar al margen. A veces esas almas viran su atención hacia la energía externa, hacia la materia, que es nuestro caso. Esa es la característica de la energía, la potencia tatasta, o sea, las almas ordinarias, podemos decir en un sentido, que ellas pueden quedar bajo la conducción, bajo los parámetros de la energía espiritual o bajo los parámetros de la energía material. Tiene esa libertad, podemos decir. Libertad entre comillas, porque en cuanto entra a la energía material pierde su libertad y ansía nuevamente libertad y por eso busca placer, busca felicidad, porque dentro de la energía material, por ser energía bajiranga, por ser energía separada de Dios, entonces el alma tiene la sensación de estar separada de Dios, a pesar de que Dios la acompaña todo el tiempo en su corazón. La energía material, como es separada, crea esa ilusión en nosotros, la ilusión de que Dios está tan lejos, de que Dios es una cosa tan distante, pero todo el tiempo está conmigo, ¿no? Y cuando el alma, que pertenece a la energía marginal, cuando ese alma logra entrar al universo y a las leyes espirituales, ella entonces recuerda que estoy en Krishna, estoy dentro de Krishna y Krishna está dentro de mí. Y todo el tiempo vive en Krishna y vive con Krishna. Y ese es el caso cuando el alma voltea y dirige su atención nuevamente a la energía espiritual o Antaranga Shakti. Angie dice que, Hare Krishna, Angie, o sea, nuestra posición espiritual nunca es de gopis. Supongo que es pregunta. Si esa afirmación tendría que corregirla, porque creo que es pregunta. Sí, nuestra posición puede ser de gopis, Angie. Solamente que, como ya dijimos hace un ratito con la pregunta de Morris, algunas gopis fueron diseñadas única y exclusivamente para ser gopis eternamente. Sí, es pregunta. Sí, lo sospeché desde un principio. Vamos a cerrar un poco acá. Sí, algunas gopis fueron creadas única y exclusivamente para esa función eterna, que son, por ejemplo, expansiones directas de Radharani, que no hay la menor posibilidad de que ellas se confundan con la materia. Y algunas otras gopis son personas o almas que entramos al mundo material y que esas almas llevaron todo un proceso de sadhana, de servicio, de comer prasadana, importante, y finalmente entran
al mundo espiritual, regresan al mundo espiritual y reciben el papel de ser gopis. Eso también está así. Eso sí. Así que hay la posibilidad de que el alma, eso dicen las escrituras, especialmente el néctar de la devoción. Prabhupada ahí articula la idea de que un alma, nosotros, mientras vamos siguiendo el sadhana, la puesta en práctica, la disciplina, eso nos va purificando y gradualmente, de manera natural, gracias al progreso, no es algo forzado, no es algo así forzado mecánico, sino de manera natural, gracias al progreso y la purificación, la persona va a ir sintiendo naturalmente una atracción a cierto servicio en particular o una atracción a cómo ciertas personas en el mundo espiritual sirven a Krishna, y algunas personas se van a sentir más atraídas al servicio que ofrece Madre Yasoda como mamá a Krishna. Algunas otras personas se van a sentir más atraídos a los servicios que ofrecen los animales en el mundo espiritual a Krishna, las vacas, los pájaros. Algunos otros devotos sentirán más atracción a cómo Krishna es servido por sus amigos que bromean y juegan. Y así el alma gradualmente va recobrando, va retomando su papel eterno en el mundo espiritual. Pero hay la posibilidad para nosotros de cualquiera de esos papeles. En una ocasión, Prabhupada, a él le preguntaron si era posible ser Madre Yasoda, por ejemplo, en el mundo espiritual. Y Prabhupada dijo que no, que ese papel ya está tomado eternamente. Madre Yasoda forma parte de la energía interna de Krishna, no es un alma ordinaria. Es la mamá de Krishna, ya eso no es posible que alguien más, que ese rol lo tome alguien más, Prabhupada respondió. Sin embargo, si alguien tiene ese deseo de, como digo, gracias a la purificación, y eso viene más adelante, no es que uno se sienta y trata de pensar a quién me gusta, como quién me gustaría ser, como Madre Yasoda, como una gopi, como una vaca, sino más bien eso viene después. Y Prabhupada describía que si un devoto tiene naturalmente esa atracción por servirlo a Krishna con un afecto maternal, entonces Krishna va a hacer alguna escena, algún momento, de alguna otra manera Krishna va a satisfacer ese deseo, pero no es posible que alguien reemplace a Madre Yasoda porque ella entra en la categoría de almas de la potencia interna, que son la potencia interna de Krishna, Antaranga Shakti. Y como el caso, por ejemplo, si ustedes lo recuerdan, no sé si todos estén familiarizados con la historia de Krishna cuando sus amigos y los pastores y los terneros son robados. Entonces Krishna extrae de sí mismo miles de pastores y de terneros para hacer una réplica exacta de cada uno de ellos, ustedes tal vez recuerden. Y durante un año entero, esos pastores y terneros, que eran en realidad una réplica de los originales, porque los originales estaban allá dormidos y escondidos. Pero Krishna, para que nadie se diera cuenta en su aldea, replicó a todos estos terneros y pastorcillos. Y durante un año cada pastorcillo hacían la misma rutina. Los pastorcillos venían a la casa de Krishna, iban al bosque, jugaban, comían, saltaban, bromeaban, cantaban. Los terneros también jugaban, comían en el bosque. Todos regresaban en la tarde y cada uno de estos terneros volvía a su casa, no sé cómo, es un establo, con donde viven las vacas, es un establo, no sé si eso es para caballos solamente, un corral. Bueno, la cosa está de que cada ternero volvía con su mamá, con una vaca, y cada pastorcillo volvía con su mamá. Y las mamás, dicen las escrituras, que las mamás, tanto las vacas como las mamás de los niños, cada tarde que los niños y los terneros volvían, ellas experimentaban un amor tan extraño, tan intenso por mi hijo, y todos los días durante un año entero sentían que el amor que experimentaban cada vez era mayor y más intenso y más emoción al ver regresar a su hijo. Y cuando bañaban y cambiaban a su hijo, en cada momento, ellas sentían que aumentaba su amor por ese niño, ¿no? Y ellas pensaban, qué extraño, me siento como si estuviera con Krishna. Ellas pensaban, y las vacas pensaban lo mismo, ¿no? Y lo cierto es que estaban con Krishna. Lo cierto es que ellas, sin darse cuenta, estaban siendo violentamente golpeadas por el amor de Krishna y cruelmente engañadas, porque Krishna estaba haciendo el papel de su hijo.
Krishna, él mismo estaba actuando como el papel como el hijo de tal y cual señora, y eran miles de señoras, pero ellas no sabían, y de esa manera estaban experimentando la misma sensación como si fuera Madre Yasoda que estaba bañando y cuidando a su hijo, Krishna, porque estaban con Krishna directamente. Y esa fue una de las maneras que Krishna utilizó, una estrategia que Krishna utilizó para satisfacer el deseo de ellas de tener a Krishna como hijo. Porque, dicen las escrituras, que cuando Krishna nació, claro, como es natural cuando un niño nace, y cuando está creciendo y camina y juega y tiene los primeros dientecillos y tantas cosas que causan tanta ternura, ¿no? Entonces todas las mamás, todas las amigas de Madre Yasoda estaban ahí con ese deseo tan grande, tan inmenso, de quererlo también abrazar y amamantar y vestir y bañar y alimentar. Pero era el hijo de Yasoda, ¿no? Ella tenía ese derecho solamente, ¿no? Y claro, ellas iban a la casa de Yasoda para cargar al niño Krishna y tal, pero simplemente no podían llevárselo a su casa porque era el hijo de Yasoda, ¿no? Entonces ellas tenían ese deseo y al mismo tiempo sabían que era el hijo de Yasoda, pero Krishna hizo de alguna manera un plan para poder satisfacer el deseo de ellas, y constantemente él hace ese tipo de cosas para que los deseos de sus devotos puros en el mundo espiritual sean satisfechos. Así que sí podemos ser gopis, quienes lo busquen, quienes lo merezcan, digamos. Sí podemos regresar al mundo espiritual y actuar de cualquiera de los papeles ahí dispuestos. Primero hace falta pasar la prueba del papel principal, y es el papel de sirviente. Todos en el mundo espiritual, especialmente en Vrindavan, a pesar de ser mamás y pastorcillos y vacas y terneros, todos ellos son completos sirvientes de Krishna. En su cabeza no hay otra cosa que complacer a Krishna, servirlo a Krishna, cantar para Krishna, cocinar para él. Y ese es el común denominador, el servicio. Así que nosotros, nuestro estado actual, estamos primero que nada y antes que otra cosa, instalando esa aplicación, ese programa en nuestro software, que es, soy un sirviente de Krishna. Y en la medida en la que, cuando llegue el momento en el que esa comprensión sea vívida en el corazón, que soy un sirviente de Krishna, ya no una cosa intelectual, sino que me veo a mí mismo y sé que soy un sirviente de Krishna, entonces de ahí en adelante vendrá esa otra posibilidad. Se irán abriendo esos otros, se irá desvelando esa información de, ok, ya entendí que soy un sirviente de Krishna, ¿en qué papel voy a servir a Krishna en el mundo espiritual? Ya eso es una información en otra categoría. De momento nuestro trabajo es ese, incrustar bien en nuestro corazón, limpiarlo, porque el corazón sucio no nos deja realmente ser felices y encontrar felicidad en el servicio a Krishna. Tenemos atracción a otras cosas de la energía externa de Krishna que nos hacen separarnos de Krishna, que es la energía separada de Krishna. Nos atraen ciertas cositas de la energía separada de Krishna. Hay ocasiones en donde quiero separarme de Krishna porque quiero yo ser el dueño, quiero yo ser el controlador, quiero yo ser el jefe, el que tiene más prestigio. Y tenemos ahí, vamos en ese proceso de limpiar el corazón hasta que llegue el momento en el que sí, me vea realmente yo como un sirviente de Krishna. Y para limpiar el corazón, este ejercicio que hacemos, que es vital, la lectura de los libros, el analizar las palabras de Prabhupada, tratar de comprender a Krishna, todo eso nos aporta en la limpieza del corazón y en ese progreso. Y indudablemente el canto del mantra es lo principal. Angie, Hare Krishna, saludos, otra Angie. Angie de Colombia, que es Angie Alape, y Angie Monroy, que es Angie de México. Ahora Angie Alape dice, sí, eso lo hizo el señor Brahma, súper interesante ese pasatiempo, muy misericordioso de Krishna. Sí, un pasatiempo muy, muy interesante. Si bien es verdad, el significado quedó a la mitad, mañana lo vamos a retomar desde el inicio, porque hay un par de puntos ahí interesantes y importantes también. De momento nos detenemos aquí. Y espero que tengan un bonito día hoy y nos vemos mañana. Hare Krishna.